dudas, como dijo Sara, no duden en levantar la mano o poner sus preguntas en el chat. Vamos a hacer lo mejor posible para responderlas. Y bueno, la idea es eso, ¿no? Que sea algo más abierto, que podamos participar. Si tienen dudas en general de AWS, si han estado haciendo pruebas de lo que hemos visto en las anteriores clases o las sesiones, pues podamos hacer y responder las preguntas a las dudas que tengan. Bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Bueno, entonces, esta es la tercera sesión. Vamos a tener 5 sesiones. La siguiente va a estar relacionada a un poco más de escalabilidad y todo eso. Y la última sesión ya va a estar más orientada a algunas cosas de desarrollo, ya que AWS no es solamente para personas que administran infraestructura, también es para desarrolladores y tienen un montón de opciones. Y vamos a ver un pedacito de eso hoy día más. Mi nombre es Sergio Guillén, en muchas redes sociales me pueden ver como Donkey Sharp. Y bueno, la sesión de hoy vamos a ver lo que son servicios de storage S3 y base de datos con RDS. Inicialmente vamos a ver con RDS. Vamos a empezar con RDS para continuar un poco con lo que hemos ido trabajando la anterior sesión. Vamos a utilizar la infraestructura, la VPC que hemos creado la anterior sesión, justamente para mejorar un poco los conceptos relacionados a eso. Entonces, vamos a ver lo que son las bases de datos relacionales con RDS, lo que son los reads réplicas, lo que es los backups, etcétera. Por otro lado, con AWS S3 vamos a ver lo que son los buckets, objetos, storage classes, lifecycle policies, replication y signed URLs, que es algo súper interesante que les puede interesar. Más que todo para proteger archivos que van a ser accedidos por sitios públicos, pero solo quieren que sean accedidos, por ejemplo, por personas que hayan iniciado sesión, por así decirlo. Bueno, comencemos con todo lo que son base de datos con RDS. RDS es el servicio de AWS para base de datos relacionales. Eso o sea, con esto podemos crear servidores de base de datos tanto para MySQL, MariaDB, Postgres, SQL Server y Oracle. Y es totalmente gestionado. ¿Qué significa con esto? Cuando hay dos conceptos, que es gestionado y no gestionado por AWS. Cuando es gestionado por AWS, significa que AWS se encarga de la instalación del servidor de base de datos, la configuración, el tuneo, las políticas de backups, la alta disponibilidad, la seguridad, etcétera. Entonces, nosotros solo nos tenemos que preocupar de conectarnos al servidor de base de datos, crear la base de datos, el esquema, las tablas, los índices, etcétera. Y AWS se encarga de mantenerlo por nosotros, ¿no? Eso es lo que es un servicio gestionado. Un servicio no gestionado, por ejemplo, si quisiéramos tener un MySQL no gestionado, podríamos crearnos una instancia S2 con Linux, instalar MySQL, MariaDB o Postgres o el servidor de base de datos que queramos, pero nosotros tenemos que encargarnos de todo, desde la política de backups, tendríamos que hacer toda esa configuración manualmente. Entonces, RDS es un servicio gestionado que ya se va a encargar de todo eso, de tal modo que nosotros solo tengamos que conectarnos a la base de datos y hacer lo que hacemos, que es crear las tablas, etcétera, y todo el tuneo, backups y toda la parte operacional de un servidor de base de datos se encarga AWS. Por otro lado, RDS tiene algunas características como lo que es escalabilidad, seguridad y alta disponibilidad. En esto de alta disponibilidad tenemos los backups automáticos, lo siento por el typo, despliegues en múltiples zonas de disponibilidad. Esto es genial porque, bueno, ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero nos permite tener redundancia de datos, es decir, como que tenemos un servidor de base de datos en 2 data centers diferentes, cosa que si uno falla, automáticamente la copia de datos y todo ya va a ser como un espejo, y simplemente el tráfico se va a dirigir como que a esa instancia que es standby de fallos. Y bueno, tenemos otras cosas como las réplicas de lectura, los réplicas, y bueno, tenemos un montón de cosas que vamos a ir viendo durante esta sesión. Vamos a hacer la primera demo. Entonces, para esta primera demo, vamos a utilizar la infraestructura que ya hemos conectado y que ya hemos creado, que este es el diagrama. Bueno, hasta ahora lo que hemos hecho, la anterior sesión, hemos creado una VPC.
Esta VPC estaba en 2 zonas de disponibilidad y hemos creado 2 subredes, una subnet pública, y 2 subnets públicas y 2 subredes privadas. Hemos creado los NAT gateways, hemos creado el Internet Gateway, los routables, etcétera, y hemos puesto una instancia C2 como ejemplo. En este caso, lo que vamos a hacer es crear una base de datos RDS en una de las subredes privadas y vamos a crear una instancia S2 en las redes públicas, cosa que nosotros podamos acceder a esta red pública o por SSH al servidor y nosotros conectarnos al servidor RDS. Entonces, esa es como que una arquitectura básica de una aplicación, ¿no? La aplicación puede que tenga un sitio web, que esté abierta al Internet, y esta va a hacer queries a una base de datos que tiene que estar en una subred privada, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Entonces, este es el diagrama de lo que vamos a hacer en el siguiente ejemplo. Bueno, primeramente nos vamos a la consola de AWS, que es la que hemos estado utilizando, y nos vamos al servicio RDS, que, bueno, simplemente tienen que buscar en RDS y ya nos va a salir. Si quieren algo más específico, bueno, vemos servicios, database, y aquí tenemos todo un montón de servicios y RDS es el que vamos a utilizar. Bueno, aquí ya tengo 2 bases de datos creadas. Les voy a mostrar el proceso que he hecho, pero las he creado justamente con el propósito de ahorrarnos tiempo, ya que levantar un servidor y el read replica y todo eso toma como unos 5 a 10 minutos, dependiendo de la carga que tiene AWS en general, pero justamente para ahorrarnos ese tiempo ya tengo creadas. Pero en general este es el panel de RDS, ¿no? Aquí nos da un reporte rápido de qué es lo que tenemos. Tenemos las bases de datos, un query editor si quisiéramos conectarnos a una base de datos y hacer queries desde la consola web. Tenemos, bueno, aquí podemos habilitar métricas del performance de la base de datos para detectar queries lentos, etcétera. Todo lo que es snapshots es para lo que son los backups. Esto ya lo vamos a ver más adelante, lo que es exportar una base de datos a S3. Tenemos obviamente los backups automatizados, instancias reservadas, que es similar a lo que hemos visto a S2, que hay diferentes tipos de compras. En este caso, en RDS tenemos el on-demand, que es el por defecto, y el reservado, es en el que decimos más o menos, y garantizamos que vamos a utilizar tanto tiempo la instancia, entonces nos van a hacer reducción de costos, ¿no? Y también tenemos otras opciones como los subnet groups, que es para configurar en qué subred vamos a estar. Los parameter groups que nos permiten, bueno, existen los parameter groups por defecto, que son las configuraciones que tenemos, en este caso de MySQL, que es el ejemplo que vamos a usar. Si queremos configurar, por ejemplo, máximo de conexiones. Bueno, hay varias configuraciones que tiene MySQL, ¿no? Entonces, eso podemos configurar en los parameter groups. Y en los option groups son otras configuraciones más avanzadas, por ejemplo, esto se ve más en Postgres, pero habilitar extensiones, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un vistazo rápido al panel de base de datos de AWS. Nuevamente, si tienen alguna pregunta o duda, no duden en escribirle en el chat o levantar su mano para poder responder sus preguntas. Bueno, para crear una base de datos, vamos a hacer clic en el botón Create Database. Tenemos 2 opciones, Standard Create e Easy Create. Vamos a ir por Standard Create. Y como ven, aquí tenemos varios motores. Y bueno, no sabía que ya se podía con IBM DB2. Entonces, ahí vemos que las bases de datos comerciales más utilizadas a nivel mundial están disponibles. En el free tier tenemos MySQL, MariaDB, Postgres, Aurora y Aurora MySQL y Aurora Postgres son como que una versión, o sea, es basado obviamente en MySQL y Postgres, pero AWS ha adicionado unas mejoras en términos de storage, de replicar datos, redundancia de datos. Entonces, si bien estos dos no están en el free tier, es una opción bastante utilizada en el mercado si queremos utilizar MySQL o Postgres, pero tenemos todo este abanico de opciones. Para este ejemplo vamos a usar MySQL.
Vamos a elegir la versión de la base de datos. Tenemos la 8. Todas estas versiones y la 5.7 que aún se está utilizando, pero ya en un tiempo ya va a estar deprecada. ¿Tenemos algo? Después nos dice templates, ¿no? Estos son templates que podemos customizar, pero nos dice si queremos crear una base de datos lista para producción, para pruebas o en el free tier, ¿no? Si estamos haciendo las pruebas. Pero básicamente, esto de producción, por ejemplo, lo que se recomienda es tener multi-availability zone habilitado. Vamos a ver con más detalle eso. Básicamente se van a crear dos instancias en el multi-availability zone, que es la principal y la standby, que significa que si una cae, la otra automáticamente va a empezar a utilizarse, que tiene una copia exacta de los datos, ¿no? Entonces no va a haber pérdida de datos. Pero para este ejemplo vamos a usar el single DB instance, que es para lo que nos da el free tier. Bueno, aquí podemos poner un nombre de base de datos, La Paz, sample o ejemplo. El usuario con los permisos de administrador, aquí podemos darle cualquiera, lo podemos dejar en admin. Podemos poner nuestro password. Para el ejemplo, para la base de datos ya creado, es AWS 12345. Obviamente, se recomienda siempre un password más fuerte, con caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas, etc. Después, algunas otras opciones. El instance class, esto es similar a S2. Tenemos diferentes tipos de instancias. En este caso me está limitando a esto porque he usado lo que es el free tier, pero si lo pusiera para producción, por ejemplo, vamos a ver que hay muchas más instancias, por ejemplo, 64 GB de RAM con 16 CPUs, y obviamente esto podemos ir modificando, no significa que si he creado mi base de datos con un tipo de instancia más básico, por ejemplo, como en mi caso el T3 Micro, no pueda subirla, ¿no? Más adelante podría subirla si es que ya empezó a tener queries más complejos, más usuarios, más concurrencia, etcétera. Entonces, voy a utilizar esta instancia por defecto. Voy a ponerle 20 GB de storage como máximo. También esto se puede cambiar, eso es lo bueno, una de las ventajas. Después tengo opciones de conectividad, tengo que elegir en qué VPC va a estar. No es que está puesto al aire en ningún lado. Tengo que elegir la VPC. Yo he elegido la VPC que hemos creado en la anterior sesión. El subnet group, que ya se ha creado automáticamente. Aquí puedo decir si es de acceso público o no. En este caso, y es una buena práctica, una base de datos nunca la deberían exponer al público, salvo, en general no. Existen las opciones de VPN si quisieran conectarse con otros servicios, sistemas de integración, etcétera. Pero nunca es recomendable exponer una base de datos al público, ¿no? Eso es algo bien importante, entonces se lo va a dejar en no. En Security Group, yo puedo elegir qué Security Group. He creado uno que se llama RDS Security Group. Y bueno, ¿en qué zona de disponibilidad? Tengo la 1A o la 1B, que es las dos zonas de disponibilidad en las que está configurada mi VPC. Puedo utilizar cualquiera de ellas. Si no, va a elegir aleatoriamente si no especifico algo explícitamente. Y bueno, aquí tenemos lo de RDS Proxy, lo de encriptación y todo eso. En este caso no lo vamos a necesitar. Y si quisiéramos tener un puerto diferente al por defecto de MySQL, que es 3306, podemos cambiarlo. Después, en cuestión de autenticar a la base de datos, tenemos la clásica, que es Password Authentication, que es decir, un usuario y un password, que sería, en este caso, por defecto, podemos usar el usuario administrador. Obviamente, podemos crear usuarios con menos privilegios, que solo tengan acceso a cierta base de datos, a ciertas tablas, o solo tengan acceso de lectura, etcétera. Es posible hacer eso, pero este Password Authentication es justamente eso, con usuario y password, que es lo que la mayoría de las aplicaciones usa, pero también podríamos utilizar password y IAM Authentication, que significa que podemos utilizar nuestros usuarios de IAM de AWS para poder autenticarnos con esta base de datos, y también Kerberos, que es una opción más empresarial, por ejemplo, Active Directory y, bueno, LDAP, servicios LDAP que manejan empresas más grandes, tienes la opción de poder conectarte por eso, ¿no? También tenemos opciones de monitoreo, todo eso, entonces le vamos a dar Create, Database. Le voy a dar, bueno, le voy a dar, Create, Database. 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 Le voy a dar,
Tenemos aquí una pregunta. Dime, Carlos. ¿Puedes compartir tu micrófono o creo que tienes permiso? ¿Me Sí. escuchas ahora? ¿Cuál es tu pregunta, Carlos? Sí, sí, se te escucha. Ok. Para la seguridad en cuanto a la conexión de la base de datos y no tener un password plano enviando en cada conexión, ¿qué recomendarías en esta parte? ¿Algún certificado para poder conectar y cómo se haría? Eh, exacto, sí. De hecho, AWS también, bueno, una es que encripta los datos en at rest, que significa dentro de los servidores la data está encriptada y hay llaves de encriptación. Ese es uno. Pero también existe la encriptación en transit, que igual AWS provee un certificado justamente para conectarse utilizando TLS. Entonces, como dices, por defecto, MySQL, el protocolo de MySQL utiliza texto plano. Entonces, para que no vaya por la red en texto plano, podemos utilizar que ya está habilitado la conexión por TLS, Ok, gracias. que ya viene habilitada. Entonces, pues, en cuestiones de seguridad sí hay esas opciones, no hay mucho problema. Y bueno, aquí como decían, bueno, en otras opciones, Database Options, la base de datos inicial, le podría llamar FU, cualquier nombre. Y bueno, aquí tenemos las políticas de backups. Hay backups automáticos que siempre se sacan. Aquí podemos configurar cuánto tiempo queremos que este backup esté ahí. Eh, si queremos que el backup sea encriptado, etcétera. Entonces tenemos todo eso, ¿no? Entonces le doy Create Database. Obviamente esto va a tomar unos minutos. Toma entre 5 a 10 minutos. Entonces por eso ya tengo estas otras bases de datos listas, ¿no? Que es el servidor. Entonces una vez una base de datos se ha creado, tiene diferentes, bueno, aquí podemos ver los eventos que me va a permitir monitorear, que aquí lo más básico es como que se ha sacado el backup, se ha creado la instancia, se ha reiniciado, tenemos todo lo que son las políticas de backups, aquí ya tengo algunos backups que he sacado, lo vamos a ver más adelante con detalle eso. Si tengo más configuraciones, puedo modificarlo acá, esas son las ventajas. Y lo más principal, y lo más importante es el endpoint, que es el hostname al que nos vamos a conectar y el puerto, ¿no? Entonces, para esto lo que voy a hacer es crear una instancia S2 en la misma infraestructura que hemos visto, que hemos creado en la anterior sesión. Y vamos a conectarnos desde esta instancia S2 a esta instancia RDS, ¿no? Entonces, para eso vamos a Launch Instance. Para eso le vamos a poner S2, RDS Example, cualquier cosa. Vamos a usar Amazon Linux. El tipo de instancia es T2 Micro, una llave SSH. Existen diferentes formas de conectarse a un servidor. La más básica es por SSH, que es lo que vamos a utilizar. Las conexiones de red, tengo que elegir la VPC que hemos creado la anterior, User Group. ¿En qué subnet va a estar? Voy a elegir una subnet pública para seguir con el diagrama. Queremos que se autoasigne un IP, una IP pública. Vamos a utilizar el security group que hemos usado la anterior, que se llama AWS La Paz Público. Y bueno, con eso tenemos todo lo que necesitamos. Entonces vamos a esperar unos segundos hasta que cree esta instancia. Mientras tanto, hay algunas cosas que hay que considerar. Si este es el servidor que podría ser un servidor de aplicación, obviamente aquí podría estar corriendo una aplicación web, un sistema. Lo que vamos a hacer acá es solo instalar el cliente de MySQL para probar que que ya nos hemos conectado. Por otro lado, tenemos que considerar que el security group que le hemos asignado a nuestra instancia RDS bueno, ya tenemos dos security groups. El security group de la instancia S2 del servidor Linux y el security group de RDS. Entonces tenemos estos dos. Por defecto, el security group de RDS no tiene reglas, entonces no debería poder conectarme. Vamos a verificar eso cuando ya esté el servidor creado. Entonces, ya debería estar listo. Esta es la IP pública. Y vamos a conectarnos.
10, capaz, user, y este es el IP público. Bueno, para esto, voy a instalar el cliente de MySQL. Aquí ya tengo unos comandos que he guardado. Para recordar, bueno, AWS Linux está basado en Red Hat y Fedora. Entonces, es como manejar un servidor Red Hat, prácticamente, ¿no? Tiene los mismos repos. Obviamente está con algunas configuraciones propias de Amazon para que funcione mejor en sus servidores, pero en general está basado en repositorios de Red Hat. No hay costo de licencia ni nada, entonces se lo puedo utilizar sin mucho problema. Entonces ya tengo el comando MySQL, que es para conectarme a cualquier servidor de base de datos. Como les decía, el endpoint es a lo que nos vamos a conectar. Entonces, por defecto, le voy a dar MySQL-H-U, el usuario admin, que es el que hemos seteado cuando hemos creado, que está acá en Configuration, y password. Pero vamos a ver que no se puede conectar. Y ahora vamos a usar un escáner de red para ver que efectivamente, como el security group de nuestro RDS no tiene inbound roles, por defecto, por seguridad, nadie se puede conectar. Entonces voy a instalar Nmap, que es un escáner de paquetes, un escáner de red. Entonces voy a escanear y ver si el puerto 3306 está abierto. Y me sale filtrado. Usualmente cuando sale filtrado es porque posiblemente hay un firewall por detrás que está denegando el acceso. Entonces, igual, vamos a ver cuál es la IP del servidor dentro de la red interna. Dice que es 10.3.2.82. Entonces, vamos a modificar las reglas del security group, de R10. O sea, estas es las reglas de security group de R10. Entonces, voy a poner el puerto 3306. En este caso, podría ser específico y darle solo acceso a este servidor. Y le voy a dar la IP. Voy a guardar las reglas. Y si nuevamente escaneo, ya me sale open. Pero en un caso más real, puede que nuestro servidor se reinicie, va a tener otro IP, puede que creemos nuevos servidores y que tengan que conectarse acá. Entonces sería un poco moroso tener que poner una por una las IPs, ¿no? Por otro lado, podríamos hacer algo más interesante. Podríamos permitir el acceso a este puerto a todas las instancias de la VPC. Y si recordamos, cuando hemos creado la VPC, nuestras VPC tenían un rango de IPs, ¿verdad? Nuestro rango de IPs de esta VPC es 10.3.0.0.0.16. Entonces, bueno, ahora que ya lo he borrado la regla, bueno, voy a guardar, voy a escanear y me va a salir nuevamente filtrado porque no hay reglas. Voy a editar y voy a permitir acceso a cualquier IP. Ups. R10. Voy a permitir a cualquier IP dentro de nuestra VPC que acceda. Voy a guardar y ya me sale open. Sin embargo, tampoco es algo que recomiendo, ya que ya en un caso más real, puede que solo ciertos servidores tengan que acceder a esta, o se puedan acceder a R10. Entonces, decir que cualquier recurso de red puede acceder a R10, también puede ser un problema de seguridad, ya que no estamos segmentando y estamos prácticamente autorizando a cualquier servidor, ¿no? Entonces, siempre la buena práctica de seguridad es, mientras menos acceso haya, mejor. Entonces, si no podemos, tendríamos que tal vez tener segmentos de red más segmentados, etcétera, pero tal vez si ya tenemos una VPC existente, eso puede ser problemático. Si hay servidores existentes, puede ser problemático. Entonces, AWS también, lo que es Security Groups, provee una opción interesante. Vamos a borrar esto. Y, bueno, nuevamente vamos a escanear y nos va a dar filtrado porque no hay reglas. Entonces, si no quiero dar
acceso a un segmento específico, no quiero dar segmento a todos o a una IP específica. AWS y todo lo que es Security Groups te permite también dar acceso a cualquier otro recurso de red que esté dentro de otro Security Group. Por ejemplo, nuestra instancia S2 le hemos asignado un Security Group que se llama AWS La Paz Público. Entonces, yo podría decir que cualquier computadora que tenga asignado este AWS La Paz Público puede acceder al puerto 3306. Entonces, de esa manera ya no nos tenemos que preocupar por segmentos de red. Simplemente es organizar qué instancias pueden estar en un security group y a ese security group le permitimos acceso. Entonces, si nuevamente escaneo, ya me sale open. Entonces, de esa manera ya tenemos listo todo lo que es nuestra configuración, una configuración básica siguiendo buenas prácticas de seguridad para AWS y con los security groups, con RDS. Entonces, si ya está open, significa que ya podría conectarme. Entonces, el password que le he dado era AWS12345 y sí, efectivamente puedo conectarme. Tengo diferentes bases de datos. Voy a crear una nueva. Create Database Demo 1. Databases. Ahí está Demo 1. Voy a usar Demo 1. Voy a crear una tabla. Se llame FUBAR, que va a tener data, que sea varchar de 255. Y voy a insertar FUBAR values column. Select asterisco from FUBAR. Y ahí tenemos nuestro hola mundo. Entonces, si hacemos resumen, nos hemos conectado desde nuestro MySQL a la desde S2 al RDS que tenemos MySQL corriendo y hemos creado una base de datos y ya hemos podido acceder. Este servidor bien podría ser una aplicación en Python, Node.js, PHP, Java, etcétera, y ya puede conectarse, ¿no? Que es lo que la mayoría de las aplicaciones tienen ese modelo, que se conecta por usuario y password a RDS. Y también hemos segmentado que solo, en nuestro caso, puedan conectarse a MySQL. Bueno, no tengan el puerto 3306 abierto, cualquier instancia que esté dentro de este security group. Eso es bien importante. No sé si tienen preguntas hasta ahora. No tengan miedo de levantar la mano. Cualquier pregunta que tengan la podemos responder. Bueno, entonces sigamos con las diapositivas. Hay otra configuración súper importante que les decía, lo que es Multi-Availability Zone, que nos permite tener alta disponibilidad y replicar datos automáticamente en 2 zonas de disponibilidad. ¿A qué me refiero esto? Cuando hemos creado esta instancia RDS, la que tenemos acá, que es solo esta o la de ejemplo, que la voy a borrar, se la crea en una zona de disponibilidad. Y lo que hemos dicho, una región tiene varias zonas de disponibilidad que son diferentes data centers. El ejemplo, si La Paz fuera una región, una zona de disponibilidad podría estar en el Alto, otra en el centro de la ciudad y otra zona de disponibilidad en zona sur, por ejemplo. Entonces, cada availability zone es un data center donde están los discos duros, etcétera. Y por defecto, RDS solo se crea en una availability zone. ¿Qué pasa si por alguna razón esta availability zone deja de funcionar? No vamos a poder acceder a nuestra base de datos. Entonces, lo que es multi-availability zone lo que hace es crear un standby, que es una copia exacta de la base de datos en otro availability zone. Cosa que, si por alguna razón esta availability zone ya no funciona, automáticamente este endpoint va a apuntar a esta otra instancia de RDS, ¿no? Entonces no se van a perder datos. Este es un espejo de la sincronización de datos es, bueno, la replicación de datos es síncrona, es decir, que ni bien inserto una fila en esta base de datos, ya va a estar disponible acá. Entonces, de esa manera funciona todo lo que es el Multi-Availability Zone. Está dividido en dos, que son una instancia master, que es la que donde está funcionando, y el standby, que es
un servidor de base de datos, un espejo en cuestión de datos, en otra availability zone, y la replicación de datos es síncrona. Entonces, si quisiéramos cambiar nuestra base de datos a multi-availability zone, es lo bueno, no hay que recrear nada, simplemente es modify, y le podemos dar la opción de create a standby instance en multi-availability zone, y con eso ya podemos actualizarlo, ¿no? Es solamente ese paso. Y con eso ya vas a tener un despliegue de alta disponibilidad, que es lo que se recomienda para entornos de producción. Justamente. Obviamente Amazon siempre va a ser el mejor esfuerzo de tener todo arriba. Es muy rara vez que algo cae, algo fuerte a nivel de red cae. Pero siempre hay que prever, o sea, nada es perfecto, siempre puede haber un fallo humano, un fallo técnico, un desastre natural, puede haber pasado muchas cosas, ¿no? Entonces, en cuestión de entornos de producción y de sistemas que son importantes, tener este tipo de configuración de multi-availability es súper importante. Bueno, la última parte de RDS es los read réplicas. Los read réplicas son réplicas de lectura, son copias de la base de datos a producción, solamente que a diferencia del stand del multi-availability zone, este puede estar en otra availability zone, puedes tener muchas read réplicas, puedes tener 5, 10, creo que el límite es 30, si no estoy mal, pero son solo instancias de solo lectura, solo se pueden hacer queries, no se puede escribir. Entonces, esto sirve para mejorar el rendimiento de base de datos. Por ejemplo, hay sistemas que son complejos, que generan reportes. Muchas veces los queries para generar reportes son selects anidados, hay muchos joins. Entonces, muchas veces ejecutar estos reportes podría hacer que la base de datos, al menos la principal, sea lenta. Si tenemos solo una. Entonces, lo que podemos hacer es crear read réplicas que tienen una copia en vivo de los datos, se replican asíncronamente. Eso significa que si en la instancia principal inserto una fila, esta va a estar disponible acá con un tiempo de delay entre 10 milisegundos a 100 milisegundos exagerando. No va a ser síncrona como lo que hemos visto en multi-availability zone, pero los read réplicas, o sea, podemos conectarnos que son servidores apartes. Entonces, lo que podríamos hacer es hacer el query de reportes en un read réplica, de tal modo que la instancia principal no sufra problemas de performance, no se sienta lento, ¿no? Entonces, si queremos acceso de lectura y escritura, nos conectamos a la instancia maestra, a la principal, pero si quisiéramos solo lectura y queremos mejorar el performance de la aplicación, etcétera, podemos crear diferentes read réplicas y la lectura la podemos hacer en estas read réplicas, ¿no? Eso es algo importante. Algo que también hay que considerar es, bueno, esto va a mejorar el rendimiento de la aplicación, es súper importante. También proporciona alta disponibilidad, es decir, que si aquí ya tengo un read réplica, que si esta instancia muere, yo podría promover mi read réplica para que sea la instancia principal ahora, ya que ha muerto la principal, hay la opción de promotes, ¿no? Entonces, también es una opción más manual, que también se podría automatizar, pero tenemos esa opción, y como les decía, la replicación de los datos es asíncrona, que quiere decir que si pongo una fila escribo una nueva fila en una tabla en el servidor principal, este se va a replicar, pero con un pequeño delay, que entre 10 o 100 milisegundos máximo, ¿no? Pero no es que va a tardar horas en replicarse. Entonces, lo mismo, para crear un read réplica, hay que darle en Actions, hay que seleccionar el servidor principal y Create Read Replica. Yo le voy a dar AWS La Paz 10, Read Replica 2, porque ya he creado uno. Y aquí tenemos lo mismo, podemos seleccionar el tipo de instancia, puede ser una más grande, una más pequeña, eso depende de nosotros, cuánto disco de duro, la zona de disponibilidad. Yo le voy a dar single instance, lo de las IPs, podemos seleccionar todo lo mismo. Si quisiéramos un password diferente en este servidor, también podemos ponerlo. Y tenemos varias opciones, ¿no? Esto del mantenimiento es si queremos que AWS aplique los patches minor a nuestro servidor o no, automáticamente. Y bueno, le damos Create Read Replica, ¿no? Ups.
Dice que no se la puede, no tiene que ser pública. Listo, ya está creando. Obviamente esto va a tardar unos minutos. Por eso ya he creado esta réplica de lectura. Entonces ya tenemos este read réplica, ¿no? Entonces, ya es un nuevo servidor. El principal tiene este endpoint. Y el read réplica que ya he creado tiene otro endpoint. Entonces vamos a hacer un ejemplo interesante acá. Nos vamos a conectar de dos terminales al mismo cliente. Entonces, de la primera terminal me voy a conectar a la base de datos principal. MySQL-H, usuario admin, password. AWS 1345. Y de la segunda instancia me voy a conectar a la read réplica que tiene otro endpoint. Entonces vamos a hacer lo mismo. U, admin, P, es 345. Listo. Tenemos show databases. Vamos a usar demo 1. Use demo 1. Bases. El de abajo es el read réplica. Vamos a hacer select asterisco from foobar. Si es read réplica el de abajo, solo puedo leer. Vamos a intentar adicionar datos. Insert into foobar values de hola mundo 2. O me expliqué. Ahora sí. Y me dice, no. El servidor MySQL está solo corriendo en modo read-only. Entonces, no podemos hacer un insert. Entonces, si hago select nuevamente, asterisco, from ubar, solo tenemos el hola mundo, ¿no? Pero podría hacer esto, podría insertarle datos en la principal. Funciona. Y si hacemos select en la segunda, hemos visto que ya se han replicado los datos, ¿no? Entonces, justamente se trata de eso, lo que es replicar datos, ¿no? Los queries fuertes podría hacerlo en la instancia, en el read réplica, y el resto de escritura se puede hacer en la instancia principal, pero hay que considerar que es sincronización, bueno, se replica asíncronamente los datos. Entonces, eso sería lo más importante con los read réplicas. Y por último, vamos a ver lo que son los backups. Los backups son automáticos. Antes de que pases a los backups, perdón. Claro. Hay unas preguntas ahí para ti en el chat. Buenísimo. Bueno, veamos la pregunta de Oscar. Después de crear la base de datos y el registro, ¿se puede actualizar la versión de Postgres? Sí. Se puede actualizar, sí va a haber un downtime, por ejemplo. Por eso también hay una opción en esta parte de cuando creamos una base de datos, el maintenance window. Si quisiéramos actualizar manualmente o que AWS haga los updates minor, o sea, por ejemplo, de 5.71 a 5.72, AWS lo puede hacer automáticamente, pero si yo quisiera actualizar de 5 a 8, es posible que haya un downtime, porque si te das cuenta, se tienen que reinstalar el servidor, y obviamente no es solo actualizar, tienes que también considerar y tienes que hacer pruebas, obviamente, de que si la data todavía es compatible, si algunos tipos de índices no han cambiado, porque sabemos que cada motor de base de datos hace cambios y mejoras, ¿no? Entonces, sí es posible que haya un downtime. Sin embargo, si no estoy mal, podrías crearte un read réplica con la nueva versión. Mira, vamos a crear otro read réplica. Y si no estoy mal, no, creo que me equivoco. Aquí no, creo que no aplica el caso. El engine version, no. En este caso no aplica con los read réplicas de crear un read réplica con una versión diferente. Pero sí es posible que haya un downtime. Si no estoy mal, te mentiría ahora. Las veces que he hecho las actualizaciones sí han sido fuertes y hemos considerado ese downtime. Incluso hemos tenido que hacer rollbacks en anteriores experiencias de trabajo que tuve.
pero sí, es posible que haya un downtime en ese tiempo de actualización. Aquí hay otra pregunta. Cuando instalas una versión determinada de una base de datos, una vez en producción, la actualización. Bueno, en este caso, si no estoy mal, mira, vamos a elegir, nos vamos atrás. Vamos a hacer primero el ejemplo con la instancia principal. Modify. Y aquí podemos cambiar el engine version. Aquí está. Podríamos cambiar a esto, 0.36. Y esa es la actualización del principal. Ahora, si nos vamos a la réplica, por eso les decía, bueno, un paréntesis, sigue creando. O sea, por eso ya las tenía listas, porque para ahorrar tiempo. Y lo mismo, le doy modify, pero en este caso read réplica. Y tenemos lo mismo. Entonces no repercute ni es transitivo, ¿no? Hay que ir instancia por instancia. Y eso también es bueno, si se dan cuenta, porque podríamos hacer la actualización en los read réplicas primeramente y ver que todo esté funcionando y después podríamos pasar a la instancia principal para actualizarla, ¿no? ¿Y qué pasa si en el read réplica falla? Simplemente podemos crear un read réplica nuevo y no pasa nada. Y se eliminan, sustituyen por un read réplica. No, es sobre el mismo read réplica, ¿no? Pero va a depender de las políticas de disponibilidad que quieras, Luis. Si deseas, va a haber como que un downtime posiblemente. Entonces, si tienes un read réplica, tal vez crear un read réplica con la nueva versión. Y si todo está funcionando, luego das de baja al otro read réplica, ¿no? De ese modo no se va a sentir que ha habido un cambio, ¿no? Que tal vez esto no ha estado disponible mientras ha habido la actualización. No sé si tienen otras preguntas o eso ha respondido sus preguntas a Oscar y Luis. Ok, perfecto. Si no hay más preguntas, continuemos. Bueno, entonces estamos viendo esta parte de los backups, que AWS por defecto tiene diferentes políticas de backups, backups automatizados, o nosotros también podemos crear nuestro propio backup o snapshot, que es el término en RDS, para cuando nosotros querramos. Y bueno, tenemos políticas de retención, cuánto tiempo queremos tener estos backups guardados. Eso va a depender por temas de auditoría, etcétera. Nos piden que, no sé, que por lo menos guardemos un año, pero si no estamos en cuestiones de auditorías y eso, tal vez un mes, 2 meses, un cuarter, etcétera. Entonces, para eso existe, bueno, seleccionamos la base de datos, tenemos backups y mantenimiento. Entonces, aquí tenemos los snapshots automáticos que ha hecho AWS por nosotros. Algo importante que hay que considerar es que si yo borrara este servidor de base de datos, también los backups automáticos se van a borrar. Entonces, también podríamos tener o crear un trabajo programado, como un cron job o algo así, que tome un snapshot, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo quiero tomar un snapshot de nuestra base de datos que hemos creado ahora. Snapshot 2024-04-10 a la hora 19:50. Entonces le voy a dar take snapshot. No. No puedo usar ciertos símbolos al parecer. Ahí está. Ay, Dios. No. Es esto. Y ahí está. Estoy creando un snapshot manual en este caso, ¿no? Lo bueno de los snapshots manuales es que por más que lo borre la base de datos, los snapshots manuales no se van a borrar. Entonces, eso es súper importante. Los manuales son los que he hecho ahora, los del sistema son los que cada cierto tiempo AWS los crea. Por ejemplo, hace 10 minutos AWS ha sacado un snapshot de nuestra base de datos, ¿no? Entonces va a sacar varios durante diferentes momentos en el día, los va a sacar. Entonces podemos estar seguros de que si en un caso extremo no va a haber mucha pérdida de datos, ¿no? También podemos compartir snapshots entre cuentas. Podría tomar ahora un snapshot y compartirlo con otra cuenta. También hay snapshots públicos.
La verdad no sé cuál sería el caso de uso de esto, tal vez para, o sea, para servicios públicos, tal vez hay bases de datos en las cuales hacer restore directamente, entonces hay los snapshots públicos. Bueno, tenemos el servicio de backup y también podemos restaurar datos desde S3, que es lo que vamos a ver. Ese servicio lo vamos a ver después de esta parte, ¿no? Pero tenemos un montón de opciones en lo que es backups. Por otro lado, existe este servicio AWS Backup, en el que podemos, ya no solo base de datos, ¿no? Podemos sacar backups de muchas cosas, de volúmenes CVS, de instancias S2, de RDS, de DynamoDB, de IFS, de Storage Gateway, de EFSX. Entonces, aquí podemos tener un control más granular, mucho más control, podemos tener trabajos programados, planes de backups, la retención, etcétera. Entonces, existe este servicio de AWS Backup si queremos tener un control más avanzado de lo que son nuestras políticas de backups. A ver, tenemos una pregunta acá. ¿Cómo automatizar backups, snapshots para sincronizar a S3? Bueno, y voy a hacer un paréntesis, de hecho es algo bastante importante. Imaginemos que, bueno, nuestra versión de nuestro servidor de base de datos es la 8 algo, no estoy mal, 8035. Pero digamos que en unos años sale la versión 10 y la versión 8 ya no va a funcionar más. Pero yo la sigo usando y por alguna razón cae el servicio y Amazon ya no soporta la versión 8. Quiero hacer restore de mi snapshot, pero ya no puedo utilizar la versión antigua, ¿no? Entonces puede haber un problema ahí. Entonces, AWS, y es el caso donde he visto que más se utiliza esto, que podemos exportar nuestra base de datos a S3, que es un servicio de storage. Automated Backups, Snapshot, a ver. Exports in S3. Para esta parte de automatización, creo, no estoy seguro, al parecer, vamos a ver si en la interfaz gráfica no se puede hacer. Si no se puede hacer en la interfaz gráfica, lo más probable es que sea una llamada por su API o mediante un SDK. Take snapshot, a ver. Snapshots, no es eso. A ver, vamos a buscar en Google. No. Si no estoy mal, puedo hacer un snapshot. Ya tengo los snapshots acá. Y este sí puede exportarlo a S3. Sí se puede desde la UI. Entonces yo he creado este snapshot. Export to Amazon S3. No se le voy a poner to S3. Si quiero parcialmente, los datos parciales, o sea, o los 20 gigabytes. Le voy a dar los 20 gigabytes. ¿A qué buckets? Tengo aquí uno creado. Create new enroll. No sé, exporter. Bueno, no lo voy a hacer esto ahorita por cuestiones de tiempo, pero sí puede exportar. Ahora, la pregunta que decía era cómo automatizar estos snapshots para S3. La opción más fácil que se me viene a la cabeza ahora es, tenemos Event Bridge, si no estoy mal. Es un servicio de AWS. Y aquí podemos tener como que un cron job, un trabajo personalizado, ¿dónde está? Events, Schedules, que es como un cron job que podemos tener tareas programadas. Podemos decir que podemos crear algo que se ejecute cada 24 horas, cada hora, etcétera. Y que esto llame una función lambda. Tal vez me esté saliendo un poco del tema, pero una función lambda es como que un pedazo de código que se va a ejecutar, no necesita un servidor, no tenemos que provisionar, es súper barato, es algo parecido acá. Y aquí podemos tenemos todos estos lenguajes que se soportan,
Y aquí podríamos llamar a la SDK de AWS, que justamente es un... A ver, vamos a hacer un script rápido, que... un script that- Entonces aquí me va a dar obviamente no lo vamos a probar, pero tenemos el código para sacar un snapshot y exportarlo a S3. Este código lo podríamos poner en la función lambda. Y por otro lado, utilizamos el event bridge para llamar esta función lambda cada hora. Entonces, es una de las maneras ahorita más rápidas que se me ocurre para automatizar esto. Habría que ver si AWS Backup tiene esta opción también para sacar y exportar a AWS. Si es así, yo recomendaría AWS Backup, si queremos hacer eso. Pero si no tiene, lo de Event Bridge más Lambda es la opción más fácil y cost efficient que puede haber. No sé si eso responde tu pregunta, Carlos. Perfecto. Sí, de hecho, sí. Sí, Luis, si quieres puedes habilitar tu micrófono. Pero sí, justamente lo que pones ahí es lo de Amazon Bridge, Event Sí, Bridge con Lambda, ¿no? exacto, eso es lo que te iba a poner, es que no lo habías visto. Sí, perfecto. Gracias. Igual si tienen más preguntas, con confianza, pónganlas en el chat o levanten la mano. Bueno, entonces eso sería con lo de los backups. Si quisiéramos restaurar un backup, en este caso no se hace sobre las instancias existentes, sí o sí hay que crear una nueva instancia. Entonces, si yo quisiera, no sé, volver a lo que era la base de datos a esta hora, Action, Restore Snapshot, entonces me va a salir toda la opción de crear una nueva base de datos, ¿no? Entonces ahí ya podría restaurar la base de datos. No es sobre un servidor existente. Eso es bien importante. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de RDS hasta acá para poder pasar al siguiente servicio que es S3. ¿Alguna? Bueno, si no hay más preguntas, pasamos a la siguiente parte, que ya es la última. Bueno, S3 es, bueno, abreviado de Simple Storage Service. Según yo, es junto a S2, S3 es uno de los servicios más importantes de AWS, ya que el resto de servicios, directa o indirectamente, depende de este servicio. Realmente es un servicio bastante potente, lo han diseñado bien. Desde el punto de vista de ingeniería, hay un paper que han sacado hace años los de AWS que muestran un poco cómo es un sistema distribuido básicamente. AWS Street Paper. Eh, no sé si aún está disponible en su página web. Es este. No, no es este. Pero han publicado un paper en realidad sobre todos los retos que han habido para S3, el uso de algoritmos distribuidos, etcétera. O sea, realmente desde el punto de vista de ingeniería, es un servicio de storage increíble, es con un disco de duro ilimitado, siempre de alta disponibilidad. Entonces, muchos de los servicios de AWS dependen de este de servicio directa o indirectamente, ¿no? De hecho, hace unos años, el 2018, si no estoy mal, S3 se cayó, pero todos los archivos estaban dentro de S3, que incluso los iconitos del estado, cuando se cayó, seguía saliendo la caché y, no, y parecía que todo estaba bien, pero en realidad el servicio S3 cayó y uno por uno empezaron a caer. Entonces fue un desastre, pero se aprendió un montón de eso, ¿no? En temas de alta disponibilidad y disaster recovery. Bueno, todo lo que es S3. Bueno, el servicio S3 es un servicio de almacenamiento de objetos. Por objetos me refiero a un stream de bytes, y un stream de bytes puede ser cualquier cosa, desde un archivo TXT que tenga hola mundo, una imagen, un video, un snapshot de una base de datos, puede ser cualquier cosa. Es escalable, seguro y duradero. Y algunos de los puntos de escalabilidad y durabilidad. En escalabilidad, almacena y recupera cantidades de datos, pues, por montones. Si no estoy mal, el archivo
puedes subir un archivo de máximo hasta 5 terabytes. O sea, solo un archivo puede tener máximo 5 terabytes y el espacio no tienes como que un límite. O sea, obviamente puedes seguir subiendo porque internamente AWS se encarga de replicar los datos en diferentes zonas de disponibilidad, etcétera. La durabilidad y disponibilidad es súper importante. La durabilidad, AWS te garantiza 11 nueves, que el 99.99999% tus datos van a estar ahí, no se van a perder. O sea, no va a haber ese error de perder datos. O sea, tiene que ser realmente un evento bastante fortuito para que AWS pierda tus datos. Y por otro lado, la disponibilidad del servicio como tal, del API, de la página web de S3, es que el 99.99% del tiempo va a estar disponible. ¿Y con eso qué decimos? Que, por ejemplo, 365 por es esto. Entonces significa que AWS garantiza que el servicio podría estar abajo esta cantidad de días. Si lo ponemos en horas, esta cantidad de horas, y en minutos, esta cantidad de minutos puede estar abajo. Si no estoy mal, es al año. Entonces, AWS te garantiza que, exagerando, esto no va a estar disponible. Después, en cuestión de seguridad, AWS encripta los datos at rest, es decir, en los discos duros, cuando subimos algo y está encriptado, y en tránsito utilizamos HTTPS y bueno, TLS en general para encriptar los datos, y bueno, tiene opciones de auditoría para tener acceso granular, etcétera. Bueno, antes de seguir, vamos a crear nuestro primer bucket, que para tener los conceptos más básicos ahora, vamos a buscar S3. Entonces, lo mínimo que necesitamos para usar S3 es un bucket, que es como que el contenedor de todos nuestros archivos. Podemos tener buckets ilimitados y un bucket solo pertenece a una región, ¿no? Entonces, el bucket va a estar en esta región. Queremos de propósito general o tipo directorio. Esta es una nueva opción. Vamos a usar la opción de propósito general. Pero básicamente, este tipo de directory está relacionado harto con lo que son los storage classes que vamos a ver ahora. Le tenemos que dar un nombre. El nombre sí o sí tiene que ser único. Entonces, siempre es bueno no usar un nombre genérico, porque si le pongo hello, no va a funcionar. De hecho, me va a salir que ese bucket posiblemente ya existe. ¿Ve? Already existe. Entonces vamos a poner AWS La Paz 2024-2. Y este va a ser nuestro contenedor. Tenemos aquí diferentes opciones. Esto de los ACLs, de los Access Control List, por defecto, y lo recomendado es que no esté disponible, que estén desactivados, porque, bueno, este servicio de S3 está en el mercado desde el 2006, entonces AWS ha cambiado un montón de cosas, pero esto de los Access Control List aún sigue existente por temas de compatibilidad, pero ya no se recomienda utilizarlo, entonces siempre déjenlo los ACLs deshabilitados. Por otro lado, las políticas públicas siempre bloqueenlas, salvo quieran hostear un sitio web ahí. Es posible hostear sitios web estáticos en AWS, pero por defecto la regla de seguridad es que siempre lo estén bloqueados, ¿no? Esto del versioning, que lo vamos a ver más adelante, como siempre los tags, si ya tienen muchos recursos, es bueno catalogarlos mediante tags. Esto de la encriptación, por defecto AWS utiliza encriptación con sus propias llaves, pero podemos utilizar nuestras propias llaves. Eso es bien importante. Bueno, esto del object lock es interesante. Por ejemplo, se utiliza un montón cuando tenemos un archivo compartido. Por ejemplo, yo tengo un archivo que quiero modificar, entonces yo es como que le pongo un log, entonces este log dice que ya lo está utilizando, entonces si alguien quiere sobreescribir, Amazon no le va a permitir porque hay alguien como que utilizando este archivo. Entonces, por defecto está deshabilitado, pero es bueno saber que existe esa opción para evitar conflictos, etcétera. Entonces vamos a crear nuestro bucket. Entonces el bucket es lo mínimo necesario para crear, para trabajar. Es nuestro contenedor de archivos. Aquí podemos subir archivos, lo que queramos. Y
Bueno, ahora vamos a ver una parte más que son los storage classes. Mientras tanto, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora, alguna duda, algo que no haya quedado claro. No tengan miedo. La idea es que aprendamos. Buenísimo. Bueno, entonces, este servicio de Amazon, bueno, es súper interesante porque la consola es súper simple. Aquí podemos subir archivos, podemos seleccionar, podemos configurar algunas cosas que vamos a ir viendo más adelante. Tenemos métricas para monitorear, algunas opciones más. En general es bastante simple, pero realmente se le puede sacar jugo en cuestión a precio esto. Ahora vamos a ver eso. Los storage classes son los tipos de almacenamiento que vamos a usar en nuestro bucket. Existen el almacenamiento estándar, el almacenamiento o el infrequent access, que lo vamos a ver ahora. Y en realidad estoy aquí mencionando los más importantes. También existe Glacier, que es para archivar. En realidad hay todos estos, ¿no? O sea, hay muchas opciones pero desde mi perspectiva, los que sí son importantes aprender y entender desde el inicio es el estándar, el Intelligent Tiering, el Infrequent Access estándar y el Infrequent Access de una zona de disponibilidad. Ahora vamos a ver con más detalles eso. Bueno, el estándar es el que viene por defecto. Si en este momento subo un archivo a mi bucket S3, voy a subir este PDF. Tengo opciones, pero por defecto, cualquier archivo que subo está en este S3 estándar. El S3 Intelligent Tiering nos puede ayudar a ahorrar dinero en cuestión de acceso. Es decir, por ejemplo, si este es un archivo que no lo utilizo mucho, que tal vez lo voy a utilizar durante este mes, después ya no lo voy a utilizar y tal vez en 2 meses lo vuelvo a utilizar un par de veces y después un año no lo utilice y después un par de veces, etcétera. Cuando no hay patrones de acceso al archivo, patrones comunes, podemos utilizar este tipo de storage class, el Intelligent Tiering, y va a mover nuestros archivos automáticamente a este otro tipo de almacenamiento que es acceso infrecuente. Lo genial de este acceso infrecuente es que es más barato guardar archivos, te va a cobrar unos centavos más cuando necesites accederlos, pero usas este storage class cuando no quieres, cuando hay archivos que tienes que guardar, pero no los vas a usar muy seguido. Puede ser reportes, tal vez un reporte lo voy a necesitar este mes, pero en 2, 3 meses ya no lo voy a necesitar, pero tal vez haya la necesidad, entonces el infrequent access se usa un montón. Después hay el infrequent access en una zona. Por defecto, AWS, en este ejemplo, digamos, tenemos 2 availability zones, pero cuando tenemos un bucket, los datos se replican en todos los availability zones. Es decir, que cuando he subido este archivo, si bien este es mi bucket, este archivo físicamente está en todos los availability zones de la región de North Virginia. Entonces, eso garantiza justamente la durabilidad y la accesibilidad de mi archivo. Pero existe este otro que es súper barato, que tu archivo solo va a estar en una sola zona de disponibilidad, solo en una. Entonces, si esta zona de disponibilidad cae, no vas a poder acceder a tu archivo. Pero ¿por qué yo quisiera eso, no? Uno es por precios, y lo que se recomienda es utilizar este storage class de OneZone. Si puedes recuperar los datos en el sentido de que, por ejemplo, si yo subo una foto de, no sé, 30, 40 megapíxeles, que es grande, usualmente la buena práctica en diseño web es tener los thumbnails, ¿verdad? Sacar versiones pequeñitas de un archivo. Entonces, esas versiones pequeñitas se podrían guardar en este OneZone y Infrequent Access. Bueno, no Infrequent Access, sino hay también el estándar de OneZone, se lo puede guardar ahí, cosa que si por alguna razón ese availability zone cae, pueda regenerar esos thumbnails, ¿no? Y la imagen original la guardo en estándar o cualquier otro, ¿no? Esos son los storage classes.
Lo bueno de eso es que es por archivo, lo puedo cambiar a nivel de buckets, por un prefijo, etcétera. Entonces, si entro al archivo, aquí tengo las opciones de cambiar el storage class. Entonces, podría ponerlo acá, 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 etcétera. Entonces, incluso al subir un nuevo archivo, me da esa opción, digamos, de en qué storage class quiero que esté. Entonces, puedo elegir. Pues por defecto siempre es el estándar, ¿no? Ahora, en cuestión de precios, AWS Pricing, hay cosas que considerar. Uno es el precio de almacenamiento, es decir, AWS nos va a cobrar por gigabytes. Después nos va a cobrar por la cantidad de requests que hacemos. También nos va a cobrar principalmente por la cantidad de datos que estamos transfiriendo, o sea, cuando subimos o descargamos archivos. Entonces, por defecto, en el S3 estándar, AWS nos cobra 0,023 centavos de dólar por gigabyte. Entonces, si quisiera, por ejemplo, almacenar 5 gigabytes, me va a costar esa cantidad de dinero en dólares, y en bolivianos no me va a costar ni un boliviano. Esto en el estándar. Por ejemplo, en el Intelligent Tiering o el Infrequent Access que les mencionaba, esta es la cantidad de centavos por gigabyte. Entonces, por 5 gigabytes me va a costar eso. Y en bolivianos, ni siquiera 50 centavos de boliviano por almacenar 5 gigabytes de datos, ¿no? Entonces, si trabajamos bien con los storage classes, podemos tener un buen almacenamiento de datos de una manera económica, ¿no? De hecho, Dropbox, ese servicio de almacenamiento de datos, al inicio utilizaba S3, dependía de S3, ¿no? Eso es en cuestión de storage. Después en llamadas a su API, es igual, depende. AWS te cobra 0.005 por mil requests. Entonces, si, no sé, voy a subir, entre subir, descargar, obtener datos, etcétera, hago 1000 requests, me va a costar esta cantidad de dinero en dólares. En bolivianos es ni siquiera 10 centavos de boliviano, ¿no? Entonces, en base a eso se hace más o menos una idea de lo que nos va a costar, ¿no? Por otro lado, también es el data transfer, es decir, lo que suben los usuarios, lo que bajan los usuarios, nos va a cobrar. Y esta es la cantidad por gigabytes que nos va a cobrar, ¿no? Entonces, si un usuario descarga, no sé, un terabyte, no voy a exagerar, 50 gigabytes, o sea, voy a pagar 4.5 dólares por todos esos 50 gigabytes de descargas que he hecho, ¿no? Entonces, trabaja por ahí. Entonces, tiene bastantes opciones esto de S3. Hay obviamente precios para otro tipo de cosas, para replicar, etcétera, pero esto es lo más importante en cuestión a los storage classes y los precios. No sé si hay otra pregunta. Ah, gracias, Luis. Oh, sí. Bueno, esos white papers de performance, y eso es súper importante porque, como les mencionaba, si explotamos bien esto, nos puede salir mucho más barato, podemos ahorrar un montón de dinero, que al final eso es, ¿no? Lo que, con lo que se tiene que tratar muchas veces cuando algo crece, ¿no? ¿Cuánto dinero nos va a costar? Bueno, pasemos a la siguiente parte. Bueno, esto de los storage classes, sí hemos creado el bucket, hemos subido archivos. Bueno, si bien ahorita lo estamos haciendo esto por la interfaz gráfica, también es posible utilizar la línea de comandos. Vemos, sí. Por ejemplo, yo quisiera subir este archivo main.py. Podría ser, bueno, obviamente hay que instalar el AWS CLI, eso es bien importante, que es la herramienta para interactuar con Amazon desde la terminal, hay para Windows, Linux y Mac. Yo voy a hacer esto, S3, hay todos estos comandos, el smb, mbb, entonces yo voy a hacer cp de main.py y quiero que esté en este bucket, me voy a copiar el nombre y quiero que esté guardado en esta ruta, no sé, test folder
main.py. Entonces esto lo va a subir. Y ya está acá. Y aquí estamos. Por otro lado, también se puede utilizar S3 de manera programática. Yo puedo crearme un script en Boto3 es el SDK de Python para AWS, es el oficial, pero también AWS ofrece SDKs tanto para Java, Node.js, C Sharp, Golang y otros lenguajes más. Entonces, creo que esto es lo que más le interesa a muchas personas, porque S3 desde mi punto de vista se utiliza en varias opciones, pero a nivel de desarrollo es donde creo que se utiliza un montón, porque hay que trabajar con muchas cosas, ¿no? Muchas veces para hacer que un sitio web sea stateless, no vale la pena guardar información, lo que sube un usuario a una página web en un disco duro, entonces S3 es una de las mejores opciones, ¿no? Para guardar tus archivos, ¿no? Entonces, también es posible trabajarlo desde cualquier lenguaje de programación. Si vemos el código aquí es súper simple, estamos creando una instancia del cliente y es client, upload file, el lugar de mi archivo, el nombre del bucket y con qué quiero que esté en el bucket, ¿no? Podríamos hacer una prueba. Para funcione. Main.py. El bucket se llama esto. Y quiero que se guarde en bot3 file.txt, digamos. Vamos a hacer la prueba. Antes tengo que instalar, bueno, esto es más de Python. Tengo que instalar bot3. A ver, vamos a hacer la prueba, ojalá funcione el script, porque es un script de ejemplo que he sacado. Main.py. Sí, al parecer sí ha funcionado. Si actualizamos, aquí está, bot3 y aquí está el file. Bueno, entonces, como hemos visto, bien podemos utilizar la línea de comandos, podemos usar la interfaz gráfica web o podemos hacernos un script en el lenguaje de programación en el que haya disponible el SDK de Python. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Buenísimo. Si tienen cualquier pregunta, no duden en interrumpir, levanten la mano y lo revisamos. Bueno, la siguiente parte que tenemos que ver es versioning y lifecycle policies. Esto es súper importante porque, bueno, lo que son el versionamiento significa que, imagínense que yo subo un archivo, pero por error otra persona lo borra. Entonces, ya pues lo perdí, no hay forma de recuperarlo. Entonces, lo que se recomienda es habilitar lo que es versioning en nuestro bucket, de tal modo que eso nos va a permitir evitar corrupción de datos, eh, borrados accidentales de datos, etcétera. Entonces, es como que si voy a hacer diferentes versiones de este archivo, me va a guardar todas las versiones de ese archivo, ¿no? Y por otro lado, los lifecycle policies es la política de vida de un archivo. Podemos decir que no sé, si un archivo está ahí más de 30 días, que lo borre o que lo mueva a otro storage class, lo que hemos visto, que si no estamos utilizando mucho, que lo mueva a infrequent access o once on infrequent access. Tenemos esas opciones. Entonces, eso también nos puede ayudar de usar de una manera más inteligente C3 para ahorrar dinero, ¿no? Entonces, para esa parte nos vamos a Management. Tenemos Lifecycle Rule, aquí podemos configurar nuestras opciones, pero vamos a ver primero lo que es versionamiento. Por defecto, en un bucket, cuando lo creamos, el versionamiento está deshabilitado. Entonces podemos editar en Bucket Versioning. Enable. Algo que es importante de considerar, una vez que se lo habilita, no se lo puede deshabilitar, pero sí se lo puede pausar. Entonces, ya lo he deshabilitado. Ya lo he habilitado. Entonces, si ya lo he habilitado, realmente, si hago esto, no me
no me preocupe, porque ya lo he borrado y bueno, efectivamente ya no está ahí, pero existe esa opción de Show Versions. Entonces aquí está, lo puedo recuperar. En realidad, cuando tengo las versiones habilitadas, el versionamiento habilitado, cuando borro un archivo, en realidad lo que AWS por detrás está haciendo es ponerle un delete marker, que es para decir, este archivo considerarlo como borrado. Pero si yo quisiera restaurarlo, solamente tengo que borrar ese delete marker. Entonces lo borro y con eso estoy restaurando el archivo. Ya he vuelto a recuperar mi archivo, ¿no? Entonces esto del versionamiento es súper útil cuando tenemos que trabajar o no queremos perder datos. Eso es bien importante. Por otro lado, los Life Cycle Policies está en el tab de Management. Podemos crear una regla. Entonces, mi primera chamba. Podemos crear esta regla que se aplique a algunos objetos con cierto filtro. Los filtros en AWS, en S3 son por prefijo. Es decir, que si yo tuviera esta estructura, digamos, mkdir, no sé, proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, tenga, no sé, proyecto 1, fu, var, tengo esta estructura. Podría ser que el prefijo, que esta regla se aplica a todo lo que está bajo proyecto 1 o proyecto 1 fu asterisco, cosa que si hay proyecto 1 fu 1, fu 2, fu 3, aplique solo ese prefijo, o simplemente a todo el bucket. Eso es bien importante. Entonces, ¿qué opciones tengo? Entonces, puedo hacer que las versiones actuales, moverlas a infrequent access o a un storage class después de que pasen, no sé, 5 días. Puedo hacer eso. Entonces, lo que va a hacer esta regla, no, tiene que ser 30 días menos. Eso hay que considerar igual. Entonces, con este Life Cycle Rule, lo que estoy haciendo es que cualquier archivo que sea mayor a 30 días, automáticamente lo mueva del storage class estándar al infrequent access. Pero también podría hacer otro tipo de regla, que, no sé, mi segunda chamba, que solo se aplique al prefijo fu, todo lo que esté con el prefijo fu. Entonces, no sé, uno podría hacer mover el storage class, lo que hemos hecho. Podríamos hacer que se borre, entre comillas, que se le ponga un delete marker a un archivo si tiene pasado cierto tiempo, días. Borrar las versiones antiguas, porque esto tiene mucho sentido. Imaginemos que hay un archivo que estamos modificando constantemente. Se van a crear muchas versiones y tal vez muchas de esas versiones no necesitamos. Entonces podríamos hacer que se borren esas versiones anteriores, ¿no? Las versiones antiguas. Entonces podríamos decir que después de 5 días se borren, o sea, se borren las versiones que son más antiguas de 5 días, las versiones antiguas, pero que al menos tengamos 3 versiones guardadas, ¿no? Entonces podemos crear eso. Y eso se va a aplicar solo a los que usan el prefijo fu, digamos. Y así podemos jugar en nuestro bucket, ¿no? Entonces, de esa manera también no vas a estar guardando archivos que tal vez no necesitemos y vamos a estar guardando y ahorrando dinero, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Buenísimo. Ahí hay una, Carlos. Dime, Carlos. Fíjate que tengo un S3, un bucket, y ¿Ya? hay muchos documentos que tengo la idea, ahorita no sé exactamente, pero que no se han accedido desde hace 2 años, 3 años y así. Entonces, según viendo acá cómo optimizar los costos, creo que podría moverlo hacia otra,
no sé cómo se le llamaría a esto. Storage class, storage class. Otro storage class, correcto. Entonces, ¿cómo podría hacer para este caso? ¿Y qué recomiendas? Bueno, mira, si tienes documentos que no se han accedido en 2 años, tal vez hay la opción de archivarlo. AWS S3 tiene una opción que no la he mencionado acá en los storage classes, que se llama Glacier, que es como un archivador y ahí es súper barato guardarlo. O sea, ahí es creo que lo más barato que vas a encontrar para guardar datos. Solo que restaurar el archivo no va a ser inmediato. O sea, si quieres acceder a ese archivo inmediatamente no va a funcionar. Vas a tener que esperar como que restaurar unos minutos, tal vez media hora, dependiendo del tamaño del archivo. Los puedes restaurar nuevamente, pero están como que en un archivador. Es como que se puede hacer una analogía a los backups en cinta, que obviamente puedes guardarte información, pero restaurarlo va a tomar un rato. Entonces, lo puedes mover a Glacier. Podríamos hacer esto, mover current version a Glacier Instant Retrieval, si quieres accederlo rápido en milisegundos. Glacier Flexible Retrieval, que puedes tardar unos minutos u horas hasta volver a acceder al archivo. O el Deep Archive, que decides que si necesitas el archivo, te va a tomar un par de horas, unas cuantas horas recuperarlo, ¿no? Pero si realmente en tu caso ya son años que no se acceden a estos archivos, yo te recomendaría que los muevas a Glacier. Pero si hay la necesidad de que tal vez se necesitan estos archivos, no sé, por alguna razón, en un mes, digamos, utilices el Infrequent Access estándar. Pero y ahí ya tú lo puedes configurar eso. Pero de esa manera le vas a sacar más jugo, ¿no? Y vas a ahorrar más dinero. Luis, Sí, por lo que estoy viendo, em, es que esto, bueno, viene un poquito fuera del tema de desarrollo e infraestructura, pero es muy útil para una empresa, la empresa promedio, ¿no? Está, no sé. por lo que estoy viendo, porque yo, por ejemplo, tengo que, normalmente lo que haces es contratar almacenamiento de Mega, de Google, de Dropbox o tal, pero con estos precios y manejando bien esta consideración de clases de almacenamiento, creo que saldría bastante rentable tener tu servicio de almacenamiento de tu documentación claro, poniéndole su adecuado interfaz, ¿no? Eh, pero esta es una muy buena opción, una alternativa, vamos, sin competencia en realidad, ¿no? Si nos ponemos a ver los precios de los sistemas comerciales. Exacto, porque de hecho sí es muy buen tema lo que pones. Por ejemplo, Dropbox Pricing. Vamos a poner un ejemplo para lo que dice Luis. Mira, pagas $10 por mes por 2 terabytes de almacenamiento, pero realmente vas a usar esos 2 terabytes los 2 meses. O sea, es como que, imagínate que estás pagando, o solo vas a usar 10 gigabytes inicialmente de esos 2 terabytes que tienes disponible. Tienes pues un montón de gigas que no vas a estar utilizando y no estás pagando. Pero en este caso, pagas por lo que usas. Ese es on demand. Entonces, como estás pagando por lo que usas, solo te va a cobrar por lo que estás usando. Y de hecho, un amigo tenía una empresa y justamente para manejar archivos y todo eso de capacitaciones internas, videos que grababan, etcétera, le dio acceso a todos a S3, ¿no? Y entonces tenían sus permisos, obviamente, de quién podía solo ver, subir cosas, etcétera, pero era bastante amigable, entonces lo usaban todos, desde lo que era administración, recursos humanos, lo usaban directamente desde la consola web. Entonces, lo que dice Luis es bastante acertado, que es una opción bastante, más económica, ¿no? Porque como hemos visto, por 5 gigas, que ya son unos cuantos videos que ya tienes ahí, vas a pagar poco dinero, no vas a pagar ni $1. Nuevamente podemos hacer eso de los precios y todo eso, pero no vas a pagar estos $10 que es por usuario, ¿no? Todavía por usuario.
Entonces, si tienes un buen manejo de la cuenta, etcétera, pues realmente S3 es un muy, muy buen servicio. No sé si tienen alguna otra pregunta antes de continuar. ¿Hacemos un Dropbox boliviano? No, siempre es una opción. Eso sí, es importante donde ya hay más gastos, lo que hemos visto es el thread pricing. Si bien el storage y todo eso es gratuito, si un archivo se va a descargar o subir con mucha frecuencia, principalmente descargar, pues ya ahí ya puede que sube un costo, ¿no? Pero sigue siendo algo eh, aquí está, miren. O sea, no sé si Dropbox te da un límite de ancho de banda que puedes utilizar, pero sí es el tipo de cosas, ¿no? En Amazon sí te va a cobrar eso. Obviamente siempre tienes que, vas explorando, ¿no? Vas viendo los patrones de acceso de tus usuarios, etcétera. Pero fuera de todo sigue siendo un sistema de storage bastante económico. Buenísimo. Entonces ya lo último que vamos a ver, bueno, ya hemos visto los Lifecycle Policies, vamos a ver Replication, que esto es súper importante. Como hemos dicho, Amazon, bueno, S3, sus buckets están en una región, pero ya imaginemos el caso o sea, el caso extremo que digamos, no sé, pucha, le cae una bomba nuclear en este North Virginia o hay un terremoto y pues, o sea, son cosas que pueden pasar, ¿no? Se van a perder los datos. Entonces, AWS tiene esta opción de lo que son las réplicas. Entonces, no me acuerdo, System Management, Replication Rules, aquí está. Create Replication Rule. Es decir, que cualquier nuevo objeto o que modifiquen en un bucket, van a ir a un otro bucket que puede estar en otra región. Entonces, bueno, para eso primero me tengo que crear un nuevo bucket. Me voy a crear un bucket, bueno, voy a cambiar de región, me voy a ir al otro extremo, me voy a ir a California. Voy a ir de la costa este a la costa oeste. Me voy a crear un bucket. Se llame bucket replica AWS. Y bueno, voy a tener todo con los datos por defecto. Si no estoy mal, tengo que habilitar versionamiento en este bucket. Ese es uno de los requisitos. En los dos buckets, versionamiento tiene que estar habilitado. Entonces, ahorita mi bucket está vacío. El réplica, ¿no? Entonces, voy a modificar el bucket que he creado y voy a crear políticas de replicamiento, o sea, para replicar, ¿no? Entonces, create replication rule. Replica 1, que va a estar habilitado. Esto va a ser la prioridad 0. Se puede trabajar con diferentes prioridades. Que se aplica a todos los objetos del bucket. Entonces, cualquier cambio, borrar y todo. Creo que borrar no aplica, pero nuevos objetos u objetos que he sobrescrito, se va a aplicar esto. El bucket de destino va a ser este bucket réplica que está en otra región. Ya. Aquí tengo que crear un rol que básicamente es, bueno, este rol para crearlo va a crear los permisos del bucket 1 en el bucket 2, que el bucket 1 puede escribir algo en el bucket 2. También puedo configurar lo que es la encriptación, el storage class, etcétera. Entonces le voy a dar save. Ahora aquí me da la opción de replicar o no los objetos existentes. Le voy a dar no, para que veamos todo cómo funciona por defecto. Entonces esperemos lo hayamos configurado bien. Nuevamente, si vamos al bucket réplica, no hay nada. Entonces vamos a ir nuevamente a mi bucket original, que es el 2024.2, y voy a subir algún archivo.
Voy a subir acá, digamos, flag.php en mi bucket original. Entonces, si todo ha salido bien, ese archivo debería estar en réplica. Ojalá funcione. Ok, no se ha replicado. O toma un tiempo en replicarse, pero si no estoy mal, tal vez tengo que configurar los permisos. Ahí está, flag PHP. Así está todo configurado. Toma un tiempo en replicarse porque consideren que lo que he subido se ha subido a la costa este de Estados Unidos y después de haberlo subido se ha tenido que hacer la réplica de datos en la costa oeste. Y todo esto obviamente cuando es nube es trabajo asíncrono, ¿no? No es que ese rato va a estar disponible. Eso es bien importante, es un concepto bien importante en sistemas distribuidos que no es eventualmente consistente, ¿no? Y bueno, ahí está la réplica, pero solo está el flag PHP y no está todo eso. No están todos los archivos acá. Entonces, eso es bien importante considerar que cuando tenemos réplicas habilitadas, por defecto no va a replicar todo lo que ya existe. Entonces, si quiero replicar todo eso, lo tengo que hacer manualmente. Amazon ya te da la opción de replicarlo, que deseas replicar, sí, pero una forma de hacerlo es, ¿sí? O sea, voy a replicar todo lo que esté en mi bucket original con mi nuevo bucket réplica. Entonces, por detrás va a copiar los archivos y todo eso para tenerlo a la par. Y después, en general, cualquier cosa nueva, cualquier archivo nuevo o modificación a un archivo existente, ya va a estar en la réplica. Entonces, acá está. Aquí tenemos todo. Entonces, si no estoy mal, borrar no se aplica. Eso es lo bueno. Si borro, no sé, este PDF, si no estoy equivocado, no se va a borrar de la réplica. Entonces, eso también tiene mucho sentido, ¿no? En cuestión de, bueno, recuperar datos, ¿no? Que tal vez se han borrado por accidente. Y en todo caso, si lo haya borrado efectivamente, va a seguir porque estamos usando versionamiento, ¿no? Pero no, como hemos visto, no lo ha borrado, o tal vez va a tardar unos segundos en replicar, pero de todos modos es posible replicar porque estamos usando versionamiento. Bueno, después de eso, creo que eso es lo más importante de réplicas. Esto es para disaster recovery, si queremos tener los mismos datos en diferentes regiones, tal vez un backup, no sé, creo que hay muchos casos de usos para esto, pero el que más se me viene a mí es desde el punto de vista de recuperación de desastres, ¿no? Eso. Y bueno, para finalizar, esto va a ser rápido, son los signed URLs. Esto de los signed URLs es súper importante porque, bueno, para la última sesión voy a preparar algunos ejemplos ya en programación de cómo hostear un sitio web en S3, un single page application que puede ser una página hecha en Angular, en React, en Vue.js u otra tecnología que sea single page application, cómo hostearla en S3, que técnicamente ahí ya podría decir gratis, porque un archivo, o sea, un sitio web máximo pesará 30 megas, ¿no? Entonces, por 30 megas, Amazon no te va a cobrar. O sea, sí se va a ir acumulando de a poquito, pero no es que va a ir en tu bill final, en la factura final, ¿no? Es un precio, es por eso prácticamente hostear es un sitio single page en Amazon, en S3 específicamente, con CloudFront, te sale básicamente gratis. Entonces, muchas veces podemos tener cosas que son públicas, ¿verdad? O sea, accedidos por sitios públicos. Entonces, existe un problema, ¿no? Que si tal vez yo tengo contenido que es público, entre comillas, pero quisiera que sea solo para mis usuarios, nadie impediría que un usuario se copie la URL de un video, digamos, y se lo pase a otra persona, entonces alguien que no tiene cuenta podría acceder a esta URL. Entonces, por defecto, podríamos hacer que esos objetos que son semi privados, por así decirlo, solo para ciertas personas,
no se pueden acceder. Por ejemplo, este bucket por defecto es privado. Entonces, si le doy open, copy URL, me voy a abrir una sesión incógnito. Me sale que no tengo permisos porque el bucket es privado. Pero es posible con esto de los signed URLs. Es como URLs temporales que van a tener como que un hash con el cual vas a poder acceder a esos archivos solamente tú por un determinado tiempo. Entonces, si alguien se copia la URL, se la pasa a alguien y pasa, no sé, más de 5 minutos tal vez, ya no va a poder usar esta URL, ¿no? Entonces, es una de las ventajas que también Amazon da. Entonces, para un signed URL, por ejemplo, vamos a ver, voy a usar este archivo que estábamos jugando. Si le doy copy URL así nada más, vamos a ver que no tengo permiso. Y obviamente si le doy abrir documento, bueno, me lo va a descargar, ¿no? Pero no es el objetivo. Vemos actions, share with signed URL. ¿Cuánto quiero que esté disponible? 1 minuto tal vez. Horas, podemos dar diferentes opciones. Ah, y ya me ha creado la URL presigned. Es este formato. Si se dan cuenta, es pues mi archivo, lo mismo que tengo acá, que me decía que no tengo permiso, pero aquí ya tengo todo un hash y todo un chorro de información que hace que ese archivo sea válido. Entonces, si me abro nuevamente una sesión incógnito, ya puedo ver el archivo. Bueno, me da la opción de guardarlo, ¿no? Y ya puedo ver el contenido, que es este. Entonces, esto de los presigned URLs, si bien lo podemos utilizar desde la consola web y todo esto se lo puede generar de manera programática con el SDK de AWS en cualquier lenguaje de programación. Entonces, si se dan cuenta, esto podríamos hacer que el frontend primero pida un signed URL al backend. El backend le va a devolver un signed URL que dure unos cuantos minutos. De hecho, ahorita si accedo nuevamente, ya me sale denegado porque ya ha pasado el tiempo, ya ha pasado 1 minuto. Entonces, nosotros podemos tener mucho más control de que un archivo sea público, tal vez temporalmente, por 1 minuto o unos cuantos minutos. Entonces, de esa manera se podría trabajar de una manera bastante interesante, ¿no? De acceso al contenido privado desde sistemas públicos, ¿no? Cosa que no se pueda filtrar información. Esos son los signed URLs. Entonces, si bien se lo puede hacer desde la consola web o línea de comandos, tranquilamente se lo puede hacer en cualquier lenguaje de programación. Y ese es un caso de uso bastante útil, ¿no? Proteger archivos privados desde sitios públicos. Y bueno, creo que eso es todo para la sesión de hoy. No sé si tienen preguntas, chicos, chicas, siéntanse libres de hacerlo. Les doy unos segundos para ver si tienen algo. Pueden escribir igual en el chat si no quieren compartir micrófono. Bueno, no, si no hay preguntas, agradecerles nuevamente por esta tercera sesión. Ya estamos casi llegando al final. La siguiente sesión que vamos a hacer va a ser de nuevamente S2, pero ya vamos a trabajar con balanceadores de carga, entonces varios servidores desde un load balancer. Vamos a hacer lo que es el auto-scaling, es decir, que si tenemos muchas peticiones, que automáticamente se creen servidores donde va a estar corriendo nuestra aplicación, y si ya la carga baja, se van a reducir la cantidad de servidores. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ver junto con monitoreo, etcétera. Y la última sesión ya va a ser una sesión un poco más relacionada a programación. Ya vamos a ver más el uso del SDK. Vamos a ver algunos servicios de Amazon, por ejemplo, el Recognition, para transformar audio a texto. Voy a hacer una demo de esto, justamente de hostear un sitio single page en S3, que va a salir casi prácticamente gratis. Entonces, es lo que viene en las siguientes 2 sesiones. Las personas que estén aquí, les voy a pasar el link de Telegram por el chat, no se desconecten todavía. De La Paz Group, ahí es donde estamos. Bueno, en este grupo es donde hacemos los anuncios. Y finalmente, les invito a registrarse en el siguiente evento, en la 4ª sesión. Les voy a pasar ahora el link. Denme un segundito.
en la sesión número 4. Igual les voy a pasar el link por acá. Entonces, si ya no hay más que decir, chicos, chicas, gracias por haber atendido a esta sesión y pues nos vemos en la siguiente, el siguiente miércoles. Gracias. Chao, chao.